Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, cada miércoles estamos viendo la serie Heridas de Rechazo. Dios puso en mi corazón el hablar acerca de lo que es la rebeldía, la manifestación de la rebelión. Y aquí hay una pregunta que se nos hace: ¿dónde se manifiesta la rebelión del hombre en la práctica? Hay tres áreas que el Señor esta tarde noche quiere tratar primeramente con mi vida y en cada uno de nosotros, que nosotros podamos ver que la rebelión puede expresarse a través de las palabras, se percibe a través de los razonamientos y se deja ver en los pensamientos. Algo bien importante que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, al contrario o a fin de ser nosotros liberados de la rebelión, Dios quiere que nosotros seamos confrontados con estas tres partes para eliminarlas por completos de nuestra vida. Cada uno de nosotros que hemos llegado al conocimiento de la palabra, hemos sabido que el Señor en cada enseñanza, tarde o temprano, a cada uno de nosotros nos confronta. Dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Yo antes de llegar a este lugar, yo le decía: Padre, es un privilegio para cada uno de nosotros compartir la palabra, pero ¿por qué siempre hay como una oposición? Porque cuando Dios nos permite servirle, hermanos, y en el privilegio de compartir, debe de haber un gozo en nuestro corazón. Debemos de sentir una seguridad de que es el Padre el que nos puso en este lugar. Pero ¿por qué hay una oposición? ¿Por qué siempre uno se siente como nervioso, como que hay algo, hay un impedimento de algo? Porque en cada uno de nosotros puede existir alguna de estas áreas. Ahorita que vayamos desarrollando este estudio que Dios tiene para nosotros, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque Dios tiene grandes planes para este lugar, para esta congregación. ¿Quién lo cree? Amén, ¿verdad? Dice que a fin de que nosotros podamos comprender, cuando uno habla con autoridad, hay dos áreas en las que nosotros podemos hacerlo. Una de ellas lo manifestamos con palabras y en nuestra actitud. Es más fácil nosotros darnos cuenta que hay rebelión en nosotros a través de nuestras palabras que con nuestra actitud. Porque nosotros podemos convencer a la gente por lo que ve. Pueden decir que cada uno de nosotros somos, en el Señor somos muy tranquilos, venimos con la mejor disposición. Pero cuando una persona tiene rebelión y las palabras que expresa, nos damos cuenta que no ha estado en la autoridad del Padre, que no está metido con el Señor. Les voy a poner yo dos ejemplos. Yo siempre me pongo en primer lugar porque Dios me quitó todo espíritu de vergüenza. Me ha permitido ser libre en muchas áreas. Normalmente cuando uno sale de un lugar donde ha estado mucho tiempo sirviendo y se encuentra uno con personas que han salido de ese lugar, lo primero que preguntan: ¿por qué te fuiste de ese lugar? Y cuando uno no ha estado en la autoridad del Padre, ¿qué es lo primero que sale de la boca de uno? Resentimiento, ¿verdad? Enojo, sale crítica. Pero yo te lo digo, pero nuestra apariencia es de bondad, ¿no? De decir, yo estoy muy bien, pero empieza uno a hablar lo que no le agrada al Señor. Así es en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros hay un principio de rebelión, se denota en la manera como nosotros hablamos, en la manera como nosotros expresamos la palabra del Señor. Porque con nuestra actitud la gente puede ver piedad, puede ver otra cosa, pero con nuestras palabras expresamos lo que es la rebelión. Porque a través de este tiempo que nosotros empezamos a conocer la palabra del Señor, nos damos cuenta que la lengua es lo más difícil de domar, ¿verdad que sí? A veces nosotros queremos decir: Señor, pega mi lengua al paladar para que no pueda hablar palabra de hombre, que yo pueda expresar día a día tu palabra que me enseñas
aún en las circunstancias más adversas, nosotros tenemos que expresar la palabra del Señor. Muchas veces, cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros nos reunimos en estos lugares para aprender, pareciera que las personas están de acuerdo con nosotros. Nos pueden decir amén, aleluya, siervazo del Señor, sierva del Señor. Pero ¿qué pasa cuando la persona da la espalda? Cuando empieza la rebelión en nosotros, cuando la persona da la espalda, la murmuración se manifiesta. Esto quiere decir que la boca es muy accesible para hablar. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que en el principio de la rebelión nosotros podemos maldecir a un hermano. Nosotros tenemos una doble responsabilidad en el Señor. Nosotros que conocemos la palabra, debe de salir de nuestra bendición. Creo que está muy alto. A ver ahí. Debemos entender que de nuestra boca debe de salir bendición. Dice la palabra del Señor que nos tenemos que soportar en amor. ¿Verdad que sí? Voltea a ver a su hermano, voltea a ver a su hermana que tiene al lado. Dios nos hizo diferentes, ¿verdad? Puede ser que no le agrade, aun cuando hay rebelión en nosotros. Puede ser que nos desagrade el peinado del hermano. Fíjese qué cosa tan tremenda y tan triste. O puede ser que su perfume, o puede ser ya nada más porque tenemos algo de rebelión, nos molesta hasta cuando camina. Y aquí no se debería de ver eso, ¿verdad? Tenemos que soportarnos en amor. Dígale a su hermano que tiene al lado: hermano, te amo. Fíjense que ahora nos damos cuenta en la sociedad que hoy más que nunca hay rebelión por todos lados. La gente siempre está en contra de todo. Está en contra del gobierno, está en contra del clima, está en contra de todo. Hoy más que nunca nosotros, hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Yo en el lugar donde trabajo, verdaderamente yo le digo: Señor, pues yo quisiera ya estar en otro lugar. Pero dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. El Señor tiene un propósito en ese lugar donde me tiene a mí trabajando. He conocido muchas personas con mucha necesidad, hermanos. Personas desde que se prostituyen, desde rateros hasta homicidas, hasta personas que tienen la necesidad de que uno le hable del amor de Dios. Ese es el propósito por el cual el Señor nos tiene en el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Por eso el Señor en esta tarde quiere que si en nosotros existe un espíritu de rebelión, podamos nosotros reconocerlo delante de Dios, porque de esa manera nosotros vamos a hacer su obra, porque nosotros mismos detenemos la obra del Señor cuando nosotros hablamos de alguien, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo que se dice. Si nosotros tenemos un encuentro con el Padre y conocemos al Padre, nos toca someternos y nos toca ser obedientes. No tenemos ningún permiso de decir: yo pienso esto, yo digo esto. Es a través de la palabra del Señor. Y si alguno de nosotros se puede equivocar, tenemos que exhortarlo. Aquí tenemos grandes maestros. Yo me gozo en el Señor con todo lo que he aprendido con cada uno de ustedes. Pero es mejor enseñar en amor que exaltarnos con lo que sabemos, ¿verdad que sí? Dice que Dios requiere que nos sometamos de corazón, y para esto debemos de tener un encuentro con la autoridad de Dios. Pues yo decía: Señor, no quisiera hablar mi testimonio porque es muy pronto para mi vida. Quería hablar algo acerca de eso, porque esta parte ministró mi vida, y cuando mi esposo y yo estábamos preparando este estudio, el Señor trató muchas áreas de nuestra vida. Hemos servido muchos años. Tenemos casi 20 años conociendo del Señor. Y el Señor ha tratado nuestras vidas en todas las áreas, hermanos. Y cuando yo me encuentro con esto que el Señor quiere que se exprese primero para mi vida, me doy cuenta que verdaderamente hay espíritu de rebeldía en algunas áreas. Lo importante para aprender
es que seamos libres, que podamos entender que tenemos necesidad del Señor, que hay áreas de nuestra vida que tenemos que entregarle a Dios. Si no, seríamos religiosos, estaríamos aquí sentados escuchando cada semana, pero lo que Dios quiere que sea transformada nuestra vida. Vamos a hablar de un personaje de la Biblia que añadió algo a la palabra de Dios sin prestar atención. Esto lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, del versículo 1 al 3. Si alguno de ustedes me puede hacer el favor de leerlo en voz alta, se lo agradecería, hermanos. Nomás no se me amontone. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí nos damos cuenta de una frase que añadió. ¿Sí se dan cuenta cuál es la frase? No tocaréis. Así cada uno de nosotros muchas de las veces, hermanos, cuando nos dan una instrucción, nosotros le añadimos lo que nos parece o decimos lo que nos acomoda a cada uno de nosotros. Dios, a través del tiempo de que nosotros estamos aprendiendo, Dios nos da instrucciones exactas de lo que nosotros debemos de hacer para ser bendecidos. Eva fue tentada y añadió una pequeña frase: no le tocaréis. Nosotros debemos darnos cuenta de la seriedad de este asunto. Si conocemos la autoridad de Dios, no nos atrevemos a añadirle nada a la palabra de Dios. Esta es suficientemente clara para cada uno de nosotros. El Señor dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios no dijo: no tocaréis. Y esto demuestra que cualquiera que le añade o le quita a la palabra no ha tenido un encuentro con Dios. Eso habla de rebeldía, pero también habla de ignorancia. Porque a veces ignoramos los designios del Señor y decimos lo que nos parece. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Otro ejemplo que tenemos es Cam. Cam expuso el fracaso de su padre. Lo vemos en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 20. ¿Quién lo puede leer, por favor, desde allá atrás, para que no se me duerman? El que tenga sueño, que lo lea, por favor. Vamos a seguir. Es más adelante, hermana, por favor. Perdón. Adelante, ¿quién lo estaba leyendo? Ok, esa es la parte que queríamos llegar. Aquí vemos que Cam expone el fracaso de su padre. Cuando vio la desnudez de su padre, él fue a decírselo a Sem y fue a decírselo a su hermano Jafet. Cam, hijo de Noé, encontró una forma de sacar a flote los errores de su padre. Esto deja ver que no se sometía de corazón a la autoridad. Posteriormente se tuvo que someter a la fuerza. Muchos critican a otros y se deleitan en hablar mal de otros debido a la falta de amor. Eso lo vemos en 1 Corintios, en el capítulo 13, del verso 4 y verso 5. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Fíjense, hermanos, aquí algo bien importante que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros en esta parte de Cam. La diferencia de él a sus hermanos. Nos damos cuenta que en él había falta de amor. También había falta de sumisión. Eso que él hizo fue una manifestación de su rebelión. Él tenía que guardar a su padre y lo primero que hizo fue
decirle a sus hermanos y en cierto modo tomar algo de burla, algo de mofa en eso, ¿no? El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos entender que los que aquí nos reunimos, a lo mejor se nos pueda parecer chistoso que algunos no tengan la habilidad de leer muy bien, o algunos puedan tartamudear, ¿verdad? Dios lo que quiere es que nosotros seamos transformados en esos pequeños, grandes detalles. Porque si nosotros, hermanos, avergonzamos a nuestro hermano y no tenemos esa empatía con su necesidad, lo hacemos sentir mal. Aún nos atrevemos a avergonzarlos en público. Esa es la parte que Dios quiere cambiar en cada uno de nosotros. Si nosotros vemos una debilidad en alguno de nuestros hermanos, debemos de fortalecerlo. Porque cada uno de nosotros, recuerden que cada uno de nosotros tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Y en las debilidades está el hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. Y en las debilidades tenemos a los hermanos para que nos ayuden. ¿Quién dice amén por eso? También aquí vemos otra parte, que como María y Aarón murmuraron contra Moisés. Eso lo vemos en Números 12. Dice que ellos hablaron y mezclaron asuntos familiares con la obra de Dios. Solo Moisés había sido llamado por Dios, mientras que María y Aarón eran solamente sus ayudantes, pero eso fue una decisión del Señor. La desobediencia de ellos se manifiesta por medio de sus palabras. Si llegamos a reconocer la autoridad, muchas bocas se cerrarán y muchos problemas se evitarán. En el versículo 2 de ese libro, vemos que tal vez ellos no dijeron muchas palabras. Tan pronto se manifiesta un espíritu rebelde en el hombre de Dios, el Señor lo detecta, a pesar de lo delicadas que sean las palabras. Muchas de las veces nosotros decimos palabras que van maquilladas o que van endulzadas, pero el fondo de esas palabras para algunos trae ofensa o trae rebeldía. Fue el caso de ellos, que murmuraron. A lo mejor puede parecer que ¿por qué este hermano sirve? ¿Por qué yo no sirvo? ¿O por qué él está en esa posición y yo no? Si yo tengo mejor conocimiento, o tengo mejor apariencia, o tengo más tiempo, o tengo mejor habilidad. También ese es un principio de rebelión. Nosotros debemos de entender que las autoridades son puestas ¿por quién? Por el Señor, ¿verdad? Cada quien tiene su tiempo de servir. Aún ustedes glorifican al Señor con la actitud que guardan en este momento de respeto a la palabra del Señor. Pero si su pensamiento ahorita está divagando, si su pensamiento está en otro lado, también es algo de rebelión. Esa es la parte que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Que cuando nosotros lleguemos a este lugar, que cuando nosotros estemos en el grupo discipular, compartiendo en la calle, en nuestro trabajo, en la escuela, podamos estar siempre atentos, hermanos. Que podamos estar dispuestos a hablar la palabra del Señor. Podamos estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos hable en nuestras vidas. Miren, yo ahora más que nunca he entendido muchas áreas en mi vida. Porque antes yo tenía un sentir en mi corazón que servía. Yo pensé que tenía amor para las personas. Yo pensé que tenía amor para el servicio. Pero que yo vivía en una comodidad. Porque me podían hablar y yo tenía un carro para desplazarme. Que tenía una necesidad, una persona tenía la economía para sustentarlo económicamente. Pero cuando el Señor transforma nuestras vidas, verdaderamente se ve el amor que tenemos para la obra. Que Dios te diga en un momento dado, hay una necesidad de ir a un hospital a las 2 de la mañana y no tienes carro, ¿qué dices? Pues Señor, espérame mañana porque me voy en metro, es muy tarde y está muy peligrosa la calle. No, hermanos, tenemos que caminar. Yo caminaba cómodamente, servía cómodamente. Ahora el Señor a mi vida la ha transformado de esta manera. Aquí está mi esposa, que puede decir que aún a 1, 2, 3 de la mañana nos hablan. Muy temprano la gente tiene necesidad y debemos de estar dispuestos para servir. Que nuestro pensamiento esté en ser obedientes al Señor. No importan las circunstancias, no importa quién sea, hermanos. Puede tocar la puerta a alguien y tú puedes bajar y decir quién es. Y puede ser una persona de la cuadra que tiene adicción. Que siempre, no sé si les ha pasado, que toca, fíjate que mi hijo se está muriendo. Fíjate que necesito leche. Y fíjate que esto. O puede tocar a alguien la puerta y decir que verdaderamente tiene una necesidad real. Todos los que servimos al Señor
tenemos que vivir de esto. Tenemos que vivir para servir al Señor. Y nuestro pensamiento tiene que estar siempre dispuesto, que cuando suene el teléfono, que cuando alguien nos llame para una necesidad, estar atentos a eso y no murmurar. Las autoridades están puestas ¿por quién? Por el Señor, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos, perdón. Dejamos la tecnología a un lado porque también luego falla. Me quedé sin batería, hermanos. Entonces, dice que aquí vemos que Dios reprende severamente la rebeldía. Y lo vemos a través de la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Si alguien lo quiere leer, por favor. Qué fuerte, ¿verdad? Esta expresión es muy fuerte en la palabra del Señor. Dice que es una de las pocas partes como reprende el Señor. ¿De qué manera les dice, verdad? A tales personas, diciéndoles que son como animales. ¿Por qué? Porque ellos carecen de sentimientos. La autoridad es el tema más importante y por eso rebelarse contra Dios es el más serio de los pecados, porque es un principio satánico. La unidad y el poder de la iglesia pueden afectarse por las palabras descuidadas. La mentira se mete sigilosamente en la iglesia. La manifestación de la rebelión proviene de los argumentos y pensamientos del hombre. Debemos ser liberados de los argumentos y debemos de seguir al Señor. ¿Verdad que sí? Fíjense que nosotros que estamos reunidos aquí somos valientes. Hay mucha gente que está afuera en sus deleites, viendo la tele, haciendo más dinero, buscando hacer mal o buscando hacer el bien con sus propios deleites. Yo sé que ustedes podrían estar ahorita en su casa con esta lluvia, en la camita, con sus cobijitas, con un cafecito. Pero yo le agradezco a Dios y les doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está en este lugar. Porque Dios tiene grandes cosas para ustedes. Y yo le pido al Señor que los bendiga y que esta palabra que Él les da, si no se me entiende a mí, que sea el Espíritu Santo dándoles dirección, hermanos. Porque es de valientes arrebatar las bendiciones del Señor. Y esos son cada uno de ustedes que están aquí en este lugar. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver lo que es el segundo principio de lo que es la rebelión en los razonamientos. Muchas personas quedan ciegas cuando encuentran la luz del Señor. Aunque ellos tienen ojos, es como si no. Una vez que la luz viene, los argumentos se desvanecen. Vemos el ejemplo de Pablo. Él fue iluminado en el camino a Damasco y quedó ciego de ahí. En adelante no se volvió a preocupar por sus argumentos. Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento, pero él también pensaba, él era obediente a las instrucciones que le daba lo que es el hombre, ¿verdad? Nosotros que conocemos del Señor debemos de obedecer primeramente ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor viene a nuestra vida, hermanos, y es transformada, ningún argumento tiene validez. Tú puedes tener todos los diplomas que tú quieras, tú puedes tener todo el conocimiento humano que tú quieras, pero si no tienes un encuentro con el Señor, no vale nada. Cuando el Señor llega a tu vida es transformada de tal manera. Y aquí sí voy a hablar una parte de lo que era mi vida, hermanos. Yo, cuando llegué al conocimiento del Señor, pues llegué en una posición pues muy bien, porque yo trabajaba en una transnacional y fue por la misericordia del Señor. Al salir de la escuela me permitió trabajar en un lugar donde se ganaba bien. Yo era recién casado, pues todo iba muy bien. Cuando alguien me comparte del Señor, me dice que si acepto a Cristo en mi corazón, le digo que sí, pues no pierdo nada, pues vivo bien, trabajo pocas horas y me pagan todos los viajes. Pues claro que lo necesito, pero fíjese, haciéndolo a un lado. Cuando alguien empieza a compartirme del Señor y yo nomás pensando en hacer negocio, pensando en hacer dinero,
me pregunta el Señor si yo le amaba. Yo le dije, sí te amo, Señor. Pero fíjense cómo se lo dije, sí te amo, Señor. Pero porque yo estaba en un lugar muy cómodo. Y cuando viene Dios a tratar mi vida, a tratar mis razonamientos, aquí está mi esposa, que si digo alguna mentira o me equivoco, que también tiene la libertad de levantar la mano y callarme, ¿verdad? Llega un momento, un día en la mañana, que yo había hecho un gran negocio que nos iba a permitir vivir muchos años desahogadamente. Pero los propósitos que tenemos como hombres no entran dentro de los planes de Dios cuando no los ponemos en oración. Ese día en la mañana, cuando yo me quiero levantar, aquí está mi hermana Marta que atendió ese caso, pues me doy cuenta que no me puedo mover. Yo le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees que no me puedo levantar? Siempre resulta que le dio uno un aire, que durmió uno chueco, o miles de cosas vienen al pensamiento, ¿verdad? Pues no, venía una mentira del diablo, venía un ataque del diablo, pero en ese ataque y en esa mentira del diablo, Dios siempre permite que nuestra vida sea transformada. Pues resulta que tenía un problema de nacimiento, que tenía la columna bífida. Dije, bueno, pues vamos al doctor. Y el doctor dice, pues váyale comprando la silla de ruedas a su esposo porque ya no va a caminar. Tremenda cosa, ¿verdad? Si el doctor te ha dicho que tú no vas a sanar, es un mentiroso, porque estás en las manos del Señor. Y Él es el sanador, aquí estoy yo. El que no iba a caminar, aquí está. Pero el trato del Señor viene a mi vida de esta manera, hermanos. Cuando me dicen que no voy a caminar, pues yo digo, bueno, pues tenemos los recursos, vamos al médico, a ver cómo le hacemos. Entonces fue cuando viene mi hermana Marta, la pastora, viene a mi vida y empieza a ministrar el área espiritual, que pues costó mucho trabajo que yo entendiera los propósitos de Dios, porque no había llegado esa luz a mi vida que me tumbara, que me transformara. Y a través de esas enseñanzas yo le agradezco a Dios por todas esas personas que tuvieron esa paciencia. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos esa paciencia con esos hermanos que vienen, que no vienen, que nos mienten, que a veces nos piden, ¿verdad? Porque va a ser es un reflejo de lo que nosotros éramos. Mi hermana a veces me decía, mis hermanos, hermano, te invito a la célula. Sí, hermano, ¿a qué hora es? A las 8, ahí estoy. Y no llegaba. ¿Qué pasó? No, te invitamos hoy. ¿Sí vas? Sí, ahí voy. ¿A qué hora? A las 8. Y no llegaba. Era yo un mentiroso, mi mente estaba entenebrecida, ¿verdad? Hasta que un día tocan la puerta y me habían dicho, ¿a qué hora nos vemos? A las 8 ahí nos vemos. Y llegan y tocan la puerta y ahí estaba. No, preferimos venir a verte. Porque entonces, en esta parte de mi testimonio quiero llegar a esto. Cuando tenía que venir desde el centro a casa de mi hermana Marta, ella sabe todo el proceso que fue el estar enfermo. Llegó la luz a mi vida, no por la sanidad, sino porque entendí los propósitos de Dios. Porque cuando Dios tocó mi vida, ya no hubo dinero, ya no hubo nada. Hubo deudas, hubo enfermedad, hubo todo. ¿Y de quién dependía? De Dios. Y cuando Dios me preguntó, Jaime, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Porque ahora conozco tu misericordia, conozco tu amor. Amén. Gloria al Rey por eso, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso al Señor porque Él es bueno. Aquí vemos otro ejemplo, Moisés. Parecía que él igual no tenía ojos. No significaba que él no tuviera argumentos, pues él conocía muchos razonamientos lógicos. Pero todos estaban sujetos a él, porque él estaba sujeto a Dios. Porque Moisés era una persona también que conocía dónde creció Moisés. Y cuando vino Dios a su vida, él fue obediente. Imagínense lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés, hermanos. No estaba en sus manos de él. La posición que él tenía era algo imposible de hacer. Así es en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios te dice que hagas su voluntad en algún lugar, es porque Dios se va a glorificar en ese lugar. Porque si nosotros ponemos nuestros argumentos, es que no puedo, es que está difícil. Yo me acuerdo una vez que me mandaron a compartir a la Buenos Aires y estábamos compartiéndole a una persona y él me decía, oiga hermano, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar todos mis pecados? Sí, hermano, Dios se los puede perdonar. ¿Todos? Pues todos, hermanos. Y si alguien mata a una persona, ¿Dios lo perdona?
Yo le contesté, bueno, si fuera uno de mis parientes o algún conocido, pues no lo sé yo, pero pues dice la palabra que Dios sí te perdona. Y si alguien ha matado a 2 personas, dice, porque yo ya maté a 3. Entonces, estaba delante de un homicida. Entonces, pues si la misericordia de Dios te alcanzó, te tengo que compartir. Yo no lo entiendo, pero pues si la autoridad toma eso en cuenta, pues tienes que pagar tu condena, ¿verdad? Pero así Dios nos lleva a conocer personas, o nos lleva a lugares extraños donde se glorifica el Señor. Otra de las cosas que nos pasó a mi esposa y a mí, que salimos fuera del país, muchas personas donde yo trabajo ahí en el centro histórico, hay muchas personas que son santeros. Y esas personas hagan de cuenta que van a Cuba, a una parte que se llama Guanabacoa, que es como Catemaco de aquí de México. Y nos dicen en la noche que estábamos viendo las logísticas que nos tocaba ir a compartir a un grupo discipular, que les llaman células. Pues ¿dónde les toca? Pues a ti te va a ti, y nosotros íbamos de acompañantes. Pues ustedes van a este lado. ¿Y a dónde creen que nos mandaron? A ese lugar que se llama Guanabacoa, que es como Catemaco de México. Ya vamos en el camino y nos dice el que iba manejando, guarden su Biblia porque aquí los pueden apresar, ese tipo de cosas. Bueno, llegamos a ese lugar y lo que parecía que era un grupo discipular, una célula, hermanos, cuando llegamos era una congregación. Y ya llegamos a esa congregación, hablamos con el pastor y el pastor nos dice, ustedes no pueden hablar de más nada porque no tienen un permiso, pueden llegar las autoridades, los pueden apresar. Pero mi esposo y yo ya estábamos en ese lugar. Dice, puedes hablar tu testimonio, puedes decir muchas cosas, pero no hables del gobierno, no hables de otras cosas, porque ahí hay militares metidos entre lo que era la congregación. Y llegamos mi esposa y yo, pues ya subimos había como 200 personas en ese lugar, creo, o más. Y Dios me dice, diles tu testimonio como es. Pues me solté, hermanos, desde que nací hasta ese momento. Pero yo le había pedido al Señor muchas cosas. Yo le decía, Señor, ¿por qué a veces me siento solo? ¿Por qué a veces servimos y alguien no nos da un abrazo? ¿Por qué siempre tenemos que estar peleando con los hermanos? ¿Por qué siempre tenemos que estar en desacuerdo con las personas? Porque es rebeldía. Nuestros razonamientos nos hacen ser rebeldes. Al terminar ese tiempo que estuvimos compartiendo, el pastor de ese lugar dice, hermanos, pasen a despedir a los hermanos. Toda la congregación se formó, hermanos, y nos daban un abrazo y nos daban una palabra del Señor. Se lo pedí al Señor y ahí está. Tu recompensa después de muchos años, ahí está. El Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Si te sientes cansado, en un momento te has sentido relegado, algún momento has sentido que nadie voltea a verte, ahí está el Señor, hermanos. Pero también en esa parte nosotros tenemos que tener ese sentir. Hay muchos hermanos que vienen con cargas, con problemas emocionales, problemas económicos, se sienten enfermos y nosotros somos indiferentes a eso. Dios quiere que nuestra vida sea transformada porque estamos pensando con la razón de decir, yo voy a ese lugar y van a ver que yo soy el mejor en todo. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que venir humillados, humildes, delante de la presencia del Señor para que Él transforme nuestras vidas. Entonces voltea a ver a su hermano y déle una sonrisa, pero una sonrisa sincera. Pero no voltea a ver siempre a su esposa o a su pareja porque es fácil hacerlo. Aún fíjense, ahora que veo a mi hermano Mario con su hijo Alberto, pues dense un abrazo, de esos abrazos de amor. Así mi mamá, me gozo porque mi mamá, todos conocen a mi mamá, no viene los domingos. O mi papá viene y mi mamá era muy dura, ella no imponía manos, ella imponía puños, patadas y todo. Pero ahora es muy amorosa, me gozo en el Señor porque aún yo así a mi edad llega mi mamá y me dice te quiero mucho y me abraza, me siento el mejor, hermanos. Entonces no pierden esa oportunidad de también demostrar el amor a sus hermanos. Bueno, ya me salió un poco del tema, pero dice que el siervo de Dios, nosotros, ¿quién es siervo de Dios? Amén. Dice que el siervo de Dios debe de estar sometido y libre de razonamientos y argumentos para detener las palabras y para detener la murmuración. Difícil es librarse del argumentar, puesto que somos seres racionales. ¿Perdón? Ok. Dice que el siervo de Dios debe de estar sometido y libre de razonamientos y libre de argumentos para detener las palabras y detener la murmuración. Difícil es librarse del argumentar, puesto que somos seres racionales.
Normalmente cuando nosotros, antes de conocer al Señor, siempre queremos tener la razón de todo, ¿verdad? Yo ese era uno de los problemas con mi esposa, que siempre me quería salir de alguna manera, hermanos. Saben, yo con mi esposa voy a cumplir 25 años de casados, para la gloria del Señor. Y el Señor ha estado tratando con mi vida para no siempre tener la razón. Yo estoy en este lugar conociendo del Señor porque ella ha conocido de Dios y ha confiado en el Señor. Cuando alguien decía, como cuando se ve en las películas que dicen, ¿quién quiere pasar al frente? Que todos se van hacia atrás y dejan a uno al frente. Así es mi esposa conmigo. ¿Quién quiere servir en esto? Mi esposo. ¿Quién quiere estar en mi esposo? ¿Y quién va allá? Mi esposo. Y así, yo luego le decía, oye, es que, ¿por qué no vas tú? Siempre me avientas a mí. Pues porque Dios quiere que tú le sirvas. Yo ahora lo entiendo, ¿verdad que sí? Cuando íbamos a compartir esto, siempre hemos compartido juntos. Por eso me cuesta un poquito de trabajo. Íbamos a compartir el tema juntos. Entonces, pues me dijo el Señor que pues ahora me toca a mí, mi amor. Pero me siento apoyado por ustedes, primero por mi Dios y por mi esposa que está aquí, viéndome con esos ojitos de amor. Gloria a Dios por eso. Dice que de jóvenes y de antes de ser salvos, el principio básico de nuestra vida ha sido la utilización del raciocinio. Para eso existen dos clases de creyentes, ahora que conocemos del Señor. Los que viven en el nivel de los razonamientos y los que viven en el nivel de la autoridad. ¿A quién debemos someternos, hermanos? A Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros entendemos cuando estamos sometidos a Dios? Cuando nosotros nos dan una orden, una autoridad delegada, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad? Si la autoridad delegada por Dios nos dice, guarden silencio, ¿qué tenemos que hacer? Porque a veces parece como con el Chavo del 8, ¿no? Guarden silencio y es que es el maestro Longaniza, se oye por allá, ¿verdad? Fíjense lo hermoso que está haciendo el Señor. Todo esto que yo les digo es porque yo era ese tipo de persona, lo declaro. Que siempre que me decían, vete a la derecha, me iba a la izquierda. Ve para acá, me iba para el otro lado. Y eso tiene un trasfondo que con el tiempo que el Señor nos permita seguir conociéndonos, les voy a platicar por qué me ha costado o me costaba mucho trabajo sujetarme. Entonces aquí vemos que debemos de someternos tan pronto se nos dé una orden. Dios es el que razona, juzga y decide. Los hombres no debemos permitirnos eso porque es un principio de Satanás que nos tienta a querer ser como Dios. ¿Verdad que cuando nosotros estamos en contra del Señor y queremos igualarnos al Señor, qué tremenda cosa, ¿verdad? Porque yo he visto muchas personas que dicen, vénganse a las 6 de la tarde. Los queremos puntuales, porque a las 6:15 va a haber sanidad. Porque va a estar el siervazo del Señor, que nomás le hace así, todo mundo sana. A veces las personas se quieren igualar a Dios. O vengan a tal lugar, a tal hora, porque se va a manifestar poderosamente tantas cosas. Pero si no está en la voluntad de Dios, a veces la gente lo hace. Hay gente que verdaderamente llega y ora por ustedes y lo tiran a fuerzas, hermano, le meten, le pisan el pie y lo avientan y dicen que eso es manifestación del Espíritu Santo. No es así. Dios en su voluntad, si tienes un encuentro con el Padre Celestial, ahorita tú puedes caer, pero es la voluntad de Dios. No es de que párense todos, fórmense porque ahí está el hermano Jaime, está aquí, se va a ir fuera el espíritu de rebeldía y a todos los tumbo como sea. Póngase derechito, no ponga un pie atrás porque no lo puedo tirar. Póngase derechito. No es así, hermanos. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios es el que razona, juzga y decide. Los hombres no debemos permitirnos eso porque es un principio de Satanás que nos tienta a querer ser como Dios. Jesús vivió por encima de todo razonamiento. Cuán sencillo es el hombre que vive bajo autoridad, pero qué complicado es el hombre que para todo pone su razonamiento. Yo sí, el Señor, fíjese que nos lleva a reconocer a las personas cuando son obedientes. Yo verdaderamente, para mí es un gozo, un privilegio conocer a mi hermano Milton, porque Señor de la gloria, a este brother le dicen una cosa, inmediatamente la hace. Y siempre tiene una sonrisa para
para nosotros. Que el Señor nos dé un corazón así, de que cuando nos digan, hermano, necesito esto, hermano, necesito esto, lo hagamos en ese sentido. Claro, cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero ahora el Señor me puso a reconocer la labor que hace mi hermano Milton. Gloria a Dios por tu vida, hermano Milton. La visión de la gloria de Dios nos libra de los razonamientos. Si nosotros, hermanos, fíjense, viéramos una millonésima parte de la gloria de Dios, nos inclinaríamos y todos nuestros razonamientos se disiparían, cayendo en tierra como el apóstol Juan. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Si nosotros verdaderamente reconociéramos quién es nuestro Padre Celestial, hermanos, nuestra vida sería diferente. Yo lo digo por mí. Yo viendo sus prodigios, viendo su bendición, viendo su provisión en mi vida, viendo cómo Dios ha sanado enfermos, viendo cómo Dios transforma la vida del alcohólico, del drogadicto, cómo Dios transforma al homosexual. Tenemos un testimonio bien fuerte de una persona que ya estaba operada, hermanos, una persona que ya tenía VIH, tenía todas las enfermedades transmisibles sexualmente. Y este varón, por la misericordia del Señor, lo toca. Y llega esta persona en esa condición. Y tristemente les digo, hermanos, las personas que Dios se los puso para atenderlos se perdieron ese privilegio. Delegaron el privilegio, ¿por qué? Porque hicieron acepción de personas por cómo venían. Yo no me creo el más bueno, hermanos, pero yo siempre, el Señor ha puesto en mi corazón a quien me ponga, porque me ponían los casos difíciles y en vez de perjudicarme, me ayudaron, porque hacía la voluntad del Padre. Esta persona, Dios nos permitió compartirle del Señor. Él fue libre por la gracia del Señor. Él quería ser diferente. Los últimos meses de su vida él buscó del Señor, aún todo operado, porque estaba con malformaciones de todo lo que le hicieron. Pues se dejó su bigotito, ¿no? Y quería servir y Dios alejó a la pareja que tenía, que era un marinero. Son historias bien tremendas, ¿no? De gente que se ve así como los pintan en la tele, ¿no? El charro con su pistola y todo, pero al final de cuentas su mente estaba entenebrecida, ¿no? Y Dios alcanzó a esta persona por la misericordia del Señor, hermanos. Las personas son libres. Eso somos cada uno de nosotros. Si conocemos a nuestro Dios y conocemos los alcances de nuestro Dios, ¿por qué no le creemos a Dios? Tú tienes un problema económico, créele al Señor. Tienes una enfermedad, créele al Señor. ¿Cuántas familias estamos aquí representadas? ¿Creemos que el Señor va a traer a aquellos que no quieren venir? Claro que le creemos. Yo les puedo decir que yo trabajé muchos años y mis papás no llegaban. Y aquí llegan. Y llegan en taxi, ustedes los ven. Mi papá casi tiene 80 años, mi mamá tiene 70 y tantos años. Yo le decía, el rebelde, Señor, si ya vienen a la iglesia, ¿por qué no me das un carro? ¿Verdad que a veces nosotros anteponemos los pensamientos y el razonamiento? Pero es que eso no está en mis manos, es Dios tratando la vida de mis padres. Y ellos, aunque yo no venga, hermanos, ellos vienen. Dios está transformando sus vidas. Y yo me gozo por eso. Si Dios hizo eso en mi vida con mis padres, ¿por qué no lo va a hacer en la de ustedes? Entonces, si no está tu hermano, no está tu papá, alguien que tú quieras que esté aquí, no está tu mamá, el Señor la va a traer a su tiempo. Amén. Amén. Aquí vemos lo pequeños que somos. Los que conocen a Dios se conocen a sí mismos y todos sus argumentos desaparecen. Desechemos palabras, razonamientos y argumentos para que nosotros podamos ser libres. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, empezamos a dejar todo y Dios empieza a transformar nuestra vida. Ahora vamos a ver lo que son los pensamientos. En 2 de Corintios 10, de 4 al 6, vamos rápidamente. Parece que ya el tiempo nos está alcanzando, ¿verdad?
Ahí la llevamos. Falta como una hora todavía. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Los pensamientos. La relación entre los razonamientos y los pensamientos. El hombre expresa palabras rebeldes porque sus razonamientos así los manifiestan. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, nuestra mente empieza a trabajar, hermanos. Fíjense qué tremendo es eso. Nosotros, la manera como el enemigo nos oprime o como el enemigo nos da señales para ser rebeldes, es a través que nosotros le abrimos la puerta de nuestros pensamientos. Muchas de las veces cuando nos comparten del amor de Dios, las buenas nuevas, nos comparten la sanidad. Pero cuando viene y te dice, hermano, tienes que ser libre de espíritu de lascivia, de pornografía, de masturbación, de homosexualismo, de lesbianismo. ¡Ay! Cosas tremendas, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros seamos libres en todas las áreas, hermanos. En todas las áreas. Una vez a mí se me acerca una persona ya casada y me dice, hermano, no sé por qué pues Dios me puso que hablara con usted. Dígame pues. Es que yo estoy casado, tengo mis hijos, pero no puedo dejar ese espíritu de masturbación que atormenta mi vida. Cuando un varón, Dios toca su vida, dice las cosas como son, para que Dios pueda transformar su vida. No encubre su pecado. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestro pensamiento, hermano y hermana, sea llevado a la obediencia bíblica. Porque de esa manera vamos a ser libres. Se me pusieron, pero bueno. Dice en esa parte que leímos, es uno de los pasajes claves porque indica cuál parte del hombre debe de someterse a Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo dijo que debemos destruir las fortalezas, los razonamientos y todo lo que se levante contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Porque todos estos razonamientos impiden conocer a Dios. Al encerrarse en ellos, sus pensamientos son rodeados y no puede someterse a Dios. Al tener la batalla en la mente por los razonamientos, tiene que ser confrontada con la armadura espiritual y con el poder de Dios nos convertimos en opositores a nuestro razonamiento, a nuestros pensamientos. Muchas de las veces cuando Dios me sanó de eso, hermanos, yo tenía una maldición generacional y Dios me la hizo descubrir porque mi familia era muy explosiva, era muy agresiva. No les digo de parte de quién porque pues ya vienen a la iglesia mis familiares, ¿no? Pero uno de ellos saben quién. Y cuando a mí algo me pasaba o algo me hacían, me venían pensamientos de ira, o sea, pensamientos hasta de matar a alguien, tremenda cosa, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo quiere plantar en el que si alguien me hizo algo, pues me las vas a pagar, y me las vas a pagar doble, porque a mí nadie me toca, porque nos falta conocer el Señor más, ¿verdad? Esa es la parte que también Dios quiere transformar en nuestra vida, porque Dios nos dice en su palabra que íbamos a ser humillados, ¿sí o no? Por causa del evangelio, íbamos a ser vituperados, ¿sí o no? Pero lo más triste que a veces ocurre aquí, que aquí no debería de ser, hermanos, aquí deberíamos de ser bendecidos, ¿verdad? Que hablen de nosotros en la calle está muy bien, ¿no? Que no debería de ser así porque tenemos que dar testimonio. Aún así, es parte de lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. No importa lo que te diga la gente, hermanos, pero tú dices, ya Señor, soy libre, que me digan lo que quieran, soy el más manso sobre la tierra. Pero mi pensamiento, ¿qué dice? Aquí te obedezco, pero con mi mente te va a ir como te va a ir, ¿no? Y no debería de ser así, ¿verdad? Pero a veces también nos toca con la pareja, a alguien que amamos. Viene alguien y les hace un mal, ¿y qué queremos ir? A desquitarnos. Y no con eso, con los hijos igual, ¿verdad que sí? O con las cosas materiales, que si tienes tu carro deportivo, ya estás viendo que alguien le está quitando el espejo y andas buscando una pistola que no tienes para salir y hacerle frente, ¿no? Porque así es la mente, a veces hasta fantaseas y dices, pásame mi pistola, pues ¿cuál si no tienes? Bueno, pues, porque a veces estamos de esa manera, hermanos, ¿no? Que tanto nos gana la ira que hasta, ¿verdad? Dios quiere transformarnos también en eso.
Dice que la mente humana se centra en razones. Es un legado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás nos ata por medio de diferentes tipos de razonamientos y nos encierra en ellos, lo cual impide que todo nuestro ser esté en manos de Dios, de tal modo que llegamos a ser enemigos del Señor. Cuando nosotros no sujetamos este tipo de cosas, empezamos a ver las cosas de Dios como si no fueran una bendición para nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que los propósitos santos de Dios es que seamos libres en todas las áreas. Por ejemplo, yo me gozo con mi hermano Toño. Mi hermano Toño tiene un estilo muy peculiar para acercarse a cada uno de nosotros. Venga, hermano Toño. Él es una autoridad delegada por el Señor. ¿Quién lo conoce, el hermano? Él es anciano de la iglesia. ¿Quién de ustedes se ha acercado al hermano Toño para decirle, hermano, ¿tiene usted una necesidad? Con su esposa, porque también el ministerio es con ella, y con sus hijos. Aunado que su hija es la esposa del pastor. ¿Quién se ha acercado a decirle una palabra de fortaleza? Decirle, hermano, si yo veo que tiene un área de su vida y tienes más conocimiento, puedes ayudarlo en su debilidad. Tenemos que ayudarlo, porque tenemos esas fortalezas que Dios nos ha dado para ayudarle. ¿Quién ama al hermano Toño? Aleluya, gracias mi hermano Toño. Bueno, vamos a ver en el Nuevo Testamento, en griego, pensamiento es igual a noema. Y aquí nomás les vamos a dar la referencia. Se usa 6 veces en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Bueno, aquí se los tiene mi hermana. Sí los tiene, ¿verdad, mi hermana? Para que los apunten. Ya no se oye, me voy para acá para no estorbar. ¿Ya lo apuntaron, verdad, hermanos? No, se usa 6 veces en estos versículos que son los que yo encontré. ¿Ya? Ok. Dice que acertadamente se traduce pensamiento y denota las intenciones del corazón. Corazón es el órgano y las intenciones son sus actividades. Hay muchas razones por las que el hombre rehúsa creer en el Señor. Pueden ser las excusas para no hacer su obra, para no amarlo. Puede ser las tareas que tenemos a diario, algún negocio, los quehaceres del hogar, todo aquello que no permite que hagamos la obra del Señor o que nos distrae de hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, en esta hora. Quiero hacer una oración, pero que creamos verdaderamente que Dios está transformando nuestras vidas. Esto que Dios nos dio, yo pedí que oraran por mí mi hermano Mario, mi hermano Alberto y mi hermano Daniel, porque el Señor me levantó a las 4 de la madrugada y me dijo que Dios levantó a estos siervos en este lugar y que toda autoridad es puesta por el Señor y que ellos han estado en este lugar sirviendo al Señor. Y Dios me dijo que por cuanto ellos creyeron en el Señor los va a bendecir y los va a levantar. Y el Señor me dijo que era necesario que ustedes fueran los escuderos del pastor, que ustedes cuidaran su espalda,
porque Dios me habló del número 3. Y yo viendo y buscando y escudriñando el número 3, habla de muchas bendiciones. Es un número como todos los números, ¿verdad? Pero este es un número muy especial. Habla de muchas cosas. Y yo escudriñando lo del número 3, encontré que Daniel tenía 3 amigos que estuvieron en una circunstancia muy difícil con él. A ustedes 3 Dios los escogió para estar al lado del pastor, para cubrirle las espaldas, para bendecirlo, para obedecerle, para sujetarse. Es algo que el Señor quiere tratar con ustedes. Cada uno de ustedes conoce que hay en su pensamiento, que hay en su raciocinio, que hay en su hablar. Esto no es para exponer, porque primeramente todo lo que hablé es para mi vida. Y cada uno de nosotros debemos reconocer delante de Dios qué área Dios quiere transformar. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. El Señor me dijo que profetizara y profetizara obediencia. Ha estado hablando con todos los temas que Dios nos está enseñando para obedecer. A veces no nos sujetamos a las autoridades establecidas, llámese el policía, llámese el presidente, llámese las autoridades espirituales, pero Jesús dijo, profetízales obediencia. El Señor quiere obediencia. Amén. Como dice mi hermano, póstrense si quieren, agachen su cabeza si quieren, pero póngase a cuentas, porque la rebelión es igual a Satanás, ¿verdad? Es obstinación, son tercos pensando que tienen la razón de todo, son inenseñables, voluntariosos, se hacen independientes, egoístas, orgullosos. Con todo lo que Dios nos habló es para pedirle perdón. El que se quiere postrar, póstrese. El que quiera reconocer que le ha faltado al Señor y que es un privilegio postrarse ante la presencia de Dios, póstrense. Son jóvenes, póstrense. Denle las gracias al Señor porque les ha redargüido, corregido a todos nosotros su palabra. Señor Padre Celestial, Dios, en esta hora te pedimos que tú seas capturando nuestros pensamientos y que tú los lleves cautivos a la obediencia bíblica. En esta hora, Señor, decido destruir los razonamientos y ser obediente sin preguntar. Padre eterno, derriba toda fortaleza de Satanás y derríbala por tu misericordia. Que haya un deseo de tener un encuentro con tu autoridad, Padre, y sé disciplinado en mi modo de hablar, en mis razonamientos y en mis opiniones. Que mi lengua sea pegada a mi paladar para no hablar descuidadamente. Que mis razonamientos no sean atrevidos y las opiniones no serán defendidas. En esta hora yo deseo someterme a Cristo sin opinar en el nombre de Jesús. Lleva cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque ahora yo entiendo, Padre, que un cautivo no tiene libertad. No se expresa, no recibe opiniones. Recibe de parte del Padre la obediencia y la sumisión que debemos de tener. Porque, Señor, sabemos que a los obstinados tú los vas a derribar. Así como Pablo, que creía que era muy competente y él confiaba en su trabajo. Además, él creía que te servía, Señor, con celo. Cuando él iba camino a Damasco a aprender a los creyentes, encontró súbitamente un gran resplandor que lo derribó. Y en aquel momento todas sus opiniones, sus métodos se desvanecieron. Su capacidad fue destruida. Él renunció a su viaje y a todos sus razonamientos. Ya no queremos, Señor, ser como esas personas que caminan, Señor, sin dirección. Queremos que tú, Señor, con tu luz resplandeciente, Señor, cambie, Señor, nuestra vida. Que tú, Señor, transforme nuestra vida, Señor, así como Saulo se encontró contigo, Señor. Y tú, bendito Padre, lo bendijiste, le diste, Señor, esa tarea tan maravillosa, Señor,
Padre, ten misericordia de nosotros para que seamos sencillos cuando recibamos tu luz, que seamos capturados por ti, Señor. Sí, bendito Padre, que todos nosotros seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de tu primogénito, Señor, que se sometió y fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte, Señor. No queremos, Señor, ser como Nadab y Abiú, se sobrepasaron en el ministerio que tú les diste y por iniciativa, Señor, propia ofrecieron fuego extraño. Y aunque no hablaron, no argumentaron ni murmuraron, ellos actuaron de acuerdo a sus sentimientos, Señor, y fueron inmediatamente rechazados y murieron, Padre. No queremos ser, Señor, como Saúl, que fue desechado, Señor, por ti, no por hurtar nada más, sino por ofrecer sacrificios del ganado y ovejas que él creía que eran las mejores, lo cual fue su propia opinión y sus razonamientos. Y así mucha gente, Señor, decimos, yo pienso que en esta hora nosotros, Señor, queremos ser libres y queremos ser obedientes a tus designios, Señor, a tus mandamientos. Padre, gobierna por encima de todo. Sí, bendito Dios, que en esta hora, Señor, nuestra vida pueda ser transformada. No queremos ser rebeldes, Señor. No queremos actuar independientemente, Señor. Anteriormente teníamos libertad cuando vivíamos en el yo, pero en el momento en que nuestros pensamientos son capturados por ti, Señor, la libertad se acaba. Somos tus esclavos, somos tus servidores, Señor. Queremos, Señor, que el resultado de nuestra vida, al buscar tu rostro día a día, sea obedecerte, Señor Jesús, Cristo bendito, y tener la verdadera libertad y la libertad de estar contigo, Señor. Porque si nosotros como iglesia no somos sumisos, es imposible que los demás se sometan al Evangelio. Queremos someter todo nuestro ser a ti, Señor, para que se abra un camino glorioso delante de nosotros. Y tú, bendito Padre, que estás en tu trono de alabanza, escuche nuestro clamor, y así se manifestará tu gloria en la tierra, y se va a cumplir el propósito por el cual tú nos escogiste, Padre, para llevar tu bendita palabra a todas las naciones. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y nos declaramos libres, nos declaramos en victoria. Que nos llenes, Señor, de santidad, que nos llenes de esa llenura tuya, de esa prosperidad, de esa sanidad, de esa victoria que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza, bendito Padre Celestial. Sí, en el nombre de Jesús, sé ministrando, Señor, Espíritu Santo, ministrando a tu pueblo. Gracias por la libertad que le has dado a tu pueblo, de ese espíritu de rebelión, por cuanto ellos han sido redarguidos, tu pueblo y aún nosotros, Señor. Gracias porque tu luz es eterna. Te has glorificado en sus corazones, alineando a Cristo, su mente a Cristo. Aún la rebelión viene acompañada de amargura porque se enoja tanto cuando se les reprende, y tú has liberado de la amargura ahorita, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, sumo sacerdote, por haber al Padre estado manifestando tu amor con todos nosotros. Tanto gracias. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento, por favor. Ahora vamos a ver este video. Es lo que Dios va a hacer en nuestra nación.
y nosotros vamos a ser parte de él. Que puedo ver más que un valle de huesos secos. ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por
Fue